Entonces no solamente debemos tener cuidado de dar comida, de dar agua calientita y todo, sino también de sus cuidados personales, de sus emociones, de sus necesidades, del por qué se encuentran en esa situación, qué pasa, todo eso, ¿verdad? No, hermanos, vamos a estar en la mesa compartiendo un plato de comida y estar echando chisme. Es mejor hablar de la palabra de Dios a la persona que lo necesita. Amén. Jesucristo, hermanos, derrama aceite sobre nuestros espíritus y almas heridas y Él venda nuestras dolencias. Amén. Él ministra para todas nuestras necesidades y posteriormente nos da la oportunidad de compartir nuestras bendiciones con otros. Vamos a Efesios 4:28. Efesios 4:28. Con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. ¿Qué es la palabra hurtar? Robar. El que roba, no robe más. Mejor póngase a trabajar, obrando con sus propias manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que padeciere necesidad. Sí, la palabra de Dios es clara. Amén. El trabajo, hermanos, es una bendición que fue instituida por Dios antes que el hombre pecara. Su intención nunca fue que el hombre se convirtiera en un parásito viviente y que su existencia girara a expensas de otros. Por el contrario, cada persona debe trabajar no solo para satisfacer sus necesidades propias, sino para compartir su substancia con aquellos que no tienen nada. Amén. Es una, ¿cómo les diré? Pues una rueda, ¿no? Por ejemplo, yo, Dios me bendice. Veo a Salma que tiene una necesidad, que no tiene trabajo, no tiene nada. Entonces ella viene a mi vida y yo le comparto de lo que Dios me ha dado. Pero dice después, ¿qué es lo que tiene que hacer Salma? Trabajar. ¿Para qué? Para que cuando ella trabaje y tenga lo propio, entonces a ella igual le pasará lo mismo. Se le cruzará personas con necesidad y ella compartirá de lo que Dios le ha dado. ¿Quedó claro? Así es, por eso dice, el trabajo es una bendición que fue instituida por Dios. Dios no dijo que teníamos que vivir como parásitos, sino trabajar y no vivir a expensas de otros, solamente porque yo digo es que soy pobre, Dios me tiene en la esquina del pobre y entonces no debo de trabajar. No es así, al contrario, como dice, el trabajo es una bendición de Dios, porque cuando tú ya lo tienes, ahora tú puedes compartir de lo que Dios te está dando. Amén. Bueno, Pablo le dijo a Timoteo que enseñara a otros la importancia de compartir las bendiciones que recibían. Vayamos a 1 de Timoteo 6, del 17 al 18. Primera de Timoteo 6, 17 al 18. ¿Cómo dice? A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, que con facilidad comuniquen. Dios nos ha hecho mayordomos de riquezas naturales
para que nos convirtamos en ricos en buenas obras para compartir con los demás. ¿Por qué Dios nos bendice, hermanos? ¿Para quedárnoslo solamente para nosotros mismos? No, sino para compartir con las personas que tienen necesidad. Debemos estar dispuestos a ser dadivosos y generosos con el pobre. Nuevamente, esto involucra dar más que tan solo los bienes naturales. ¿Sí? Para ser generosos y dadivosos debemos compartir una parte de nosotros mismos y también de nuestro tiempo y de nuestra energía. ¿Sí? No solamente tener cuidado del pobre, de darle de comer o de tener cuidado de sus necesidades personales, como son emociones y todo ese tipo de cosas, sino también de compartir de nuestro tiempo y de nuestra energía. Si yo tengo oportunidad de que mi hermano que está en una necesidad tenga que salir, por ejemplo, a conseguir un trabajo, entonces mi deber es ir, dedicar mi tiempo y mi energía para compartir. ¿Sí? Vamos a Hebreos 13:16. ¿Qué dice Hebreos 13:16? Y de hacer bien y de la comunicación no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Dios ve todo esto como un sacrificio. Una forma en la que agradamos el corazón de Dios es a través de ser dadivosos y compartir con los demás. Él reconoce lo que nosotros hacemos, Él reconoce nuestro sacrificio y se complace de ese sacrificio que nosotros hacemos. Vamos a 1 de Juan 3:17. Primera de Juan 3:17. Mas el que tuviere bienes de este mundo y viere a su hermano tener necesidad y le cerrare sus entrañas, ¿cómo está el amor de Dios en él? ¿Cómo podemos decir que tenemos amor de Dios si cuando viene una persona necesitada le cerramos las puertas de nuestra casa? ¿Cómo podemos decir que Dios habita entre nosotros? Es lo que está diciendo. Mas el que tuviere bienes de este mundo y viere a su hermano tener una necesidad y le cerrare sus entrañas, le cerrare sus puertas, ¿cómo está el amor de Dios en él? Esta porción de la Escritura, hermanos, implica más que poseer bienes naturales o las cosas del mundo. Cuando el hombre rico se acercó a Jesús y lo llamó, ¿cómo lo llamó? Maestro bueno, él supo que éste no había reconocido al Cristo, la palabra viviente, quien habitaba dentro de su cuerpo. Él lo reprendió diciendo: ninguno hay bueno, sino solo uno. ¿Y quién es? Dios. Y eso lo dice en Marcos 10:18. El bien, hermanos, que se menciona aquí en 1 de Juan 3:17 se refiere a la vida de Dios que se encuentra dentro de nuestro corazón. Cuando nosotros ayudamos a la gente, cuando nosotros le damos al necesitado, tenemos vida de Dios en nuestro corazón. No debemos cerrar nuestras entrañas de compasión y rehusarnos a compartir esta vida que Él ha colocado dentro de nosotros. Hermanos, se trata de su buena vida y debemos estar dispuestos a compartirla, incluso con aquellos que nos odian. ¿Sí? No solamente Dios nos dice que debemos de compartir con mis amiguis, ¿sí? Sino también con aquellos que nos odian. ¿Sí? Cuando nosotros compartimos de nuestros bienes, que tenemos la vida de Dios en nuestros corazones. ¿Y qué dice en Juan 3, 1 de Juan 3:18? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra
y en verdad. ¿Qué habíamos visto en un principio? De obras. Las nueces, compartir, amén. Ajá. Sí, entonces dice, primera de Juan 3:18, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. Amén. Nuestra obligación, hermanos, de compartir es hermosamente grande, ya que Dios nos ha dado con tanta liberalidad, nosotros, al igual que el pueblo de Israel, debemos dar limosnas durante nuestro año sabático o durante nuestro tiempo de descanso. Debemos dar limosnas durante nuestra fiesta de las semanas, cuando Dios está derramando su espíritu en nuestra alma. Debemos dar de las espigas de nuestra prosperidad personal y debemos dar limosnas del bien natural y del bien espiritual, con que somos bendecidos en todo momento. Amén. Ahora, ¿qué fue lo que en resumen aprendimos? Debemos compartir para tener nuestro vestido de lino fino. ¿Sí? Dice, porque de lino fino son las justificaciones de los santos, son sus obras de los santos. Amén. Cuando nosotros obramos bien, cuando nosotros ayudamos al necesitado como el pueblo de Israel lo hizo, iremos tejiendo, por así decirlo, nuestro vestido de esposa. Amén. Que no venga el Señor Jesucristo a nuestro huerto de nueces y no vea ninguna, ¿verdad? Sino que vea muchísimas, porque hemos aprendido a compartir con el necesitado. Ahora, cuando nosotros tenemos de los bienes de Dios, también cuando ya Dios nos ha bendecido, cuando ya Dios nos ha sacado de ese lado del pobre, del huérfano, de la viuda, del extranjero, entonces nosotros podemos compartir lo mismo de las bendiciones a aquellas personas que no lo tienen. Amén. Bueno, pues hasta aquí llegamos al fin de este estudio y ya después vemos el segundo punto que vemos en la estatura principal, que es cómo dar limosnas. Amén. Y bueno, así como estamos, nos ponemos de pie, damos gracias por la palabra de Dios que fue dada en esta hora. ¿Ya? Oramos. Amado Señor Jesucristo, en esta hora, Señor, venimos a darte gracias, Señor, por la porción de palabra que tú has puesto, Señor, en esta hora en nuestros corazones, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, porque mucho o poco tú has hablado a nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a tener un corazón de hospitalidad, Señor, de dar al necesitado, de compartir de lo mucho que tú nos has dado, Señor Jesucristo. No solamente compartir el alimento material, sino también el alimento espiritual. Gracias te doy, Señor, porque tú abriste tu boca, Señor, para compartir tu palabra con cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque sabemos que no somos nada, que delante de ti, Señor, solamente somos pobres, Señor. Y tú en esta hora has venido a darnos una semilla de tu bendita y hermosa palabra, Señor Jesucristo. Y en esta hora, Señor, te pido que tú bendigas la ofrenda que va a ser levantada en esta hora, Señor. Bendice las manos, Señor, de mis hermanos, bendice los bolsillos de mis hermanos, la fuente de sus trabajos, Señor. Bendícelos grandemente, Señor, y ayúdanos a igual manera, Señor, compartir por medio de ofrendar de lo muchísimo de lo que tú nos has dado, Padre eterno. Y en esta misma hora, Señor, te pido que tú nos bendigas, Señor, que tú nos despidas de este lugar, mas no de tu presencia, Señor.
Despídenos en esta hora, Señor Jesús. Alabamos y bendecimos tu nombre. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la bendición y la participación de tu Santo y bendito Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, a hoy y siempre, hasta el día de tu pronta venida, Señor. Amén. ¿Pueden levantar la ofrenda? Viendo tu rostro, Señor. Solo me imagino lo que será caminar junto a ti. Solo me imagino